es el relato de Mateo, que después continúa. Y pensando en estas personas que aparecen en este relato, y pensando en quién era el centurión, la Biblia no dice su nombre, como lo hace en el caso de Cornelio, pero acá no lo dice, pero no era cualquier persona. Para ser centurión del ejército romano había que tener algunas cuantas cosas previas para poder llegar a ese lugar. Se supone, o dicen en los relatos, algunos dicen, con el tema del centurión, algunos dicen que tenía 100 personas a cargo, otros dicen que eran 60, que se dividían en grupos de 60, pero tenía muchas personas a cargo a las cuales él tenía que mandar, que dirigir, que darle las instrucciones, para que supieran esas personas qué tenían que hacer. La actitud que tuvo este centurión fue poco corriente, por empezar, porque él dice que era una persona que tenía autoridad, que ejercía su mando, pero él se acerca a Jesús a pedirle algo que no era corriente ni común que hiciera una persona que ocupaba el lugar que él ocupaba dentro de la sociedad. Se dice que era un hombre profundamente religioso, porque en el relato de Lucas, después si quieren leerlo lo pueden leer, en Lucas 7 del 1 al 10, algunos de los judíos que estaban con Jesús en ese momento, cuando le están pidiendo este milagro, cuentan que este hombre había ayudado a construir una sinagoga. Un dato que era curioso, porque si era centurión romano, no debería haber hecho esto. Lo que habla que este hombre seguramente tenía una profunda búsqueda espiritual y que quería de alguna manera estar cerca y ayudar a los que creían en el Dios vivo. Y su actitud poco corriente también tenía que ver con lo que vino a pedir. Los chicos que estudian, los que tienen más fresco la historia, supongo que son los chicos que van a la escuela, ¿no? ¿Qué era un esclavo? ¿Era alguien que tenía derechos? Un esclavo y una cosa en la época del Imperio Romano era lo mismo. Tener un esclavo, un burro, una gallina o una piedra era exactamente lo mismo. Se dice que cuando los esclavos llegaban a una cierta época de edad, o porque eran viejos o porque se enfermaban, el dueño del esclavo podía abandonarlo y dejarlo y no importarle absolutamente nada. Porque como era una cosa y no tenía derecho a nada, cuando ya el esclavo no servía para lo que el amo lo usaba, era algo que se podía descartar, sin ningún problema. O sea que esto, que tuviera un siervo enfermo no era un problema. Y también era un hombre humilde, porque se acercó a Jesús a pedirle que él hiciera el milagro de curar a su siervo. Pero creo que lo más importante que tenía este centurión es que era un hombre de fe. Y en este relato que vimos, Jesús resalta la fe del centurión. Fue a decirle que dijera que se sanara, ni siquiera pedirle que fuera a su casa a verlo, ni siquiera pedirle que fuera a tocarlo, que fuera a hablar con él, solamente que dijera para que este hombre pudiera ser salvado. Y si pensamos en Jesús y en esta situación que le tocó vivir, podemos decir que para él, según la ley judía, Jesús no podía ir a la casa del centurión. Ningún judío podía entrar a la casa de una familia gentil porque era una casa inmunda. Y Jesús conocía esta situación de que él no podía entrar en esa casa. Por supuesto que a Jesús no le importaba no poder entrar. Lo que Jesús está queriendo poner a prueba la fe de este centurión, y diciéndole realmente que si tenía que ir o no a su casa. Cuando Jesús resalta la fe del centurión, habla de una situación que está relatada en el Antiguo Testamento acerca del banquete que va a haber cuando el Mesías vuelva. Y Jesús, no sé si ahora no me acuerdo si aquí en este relato, pero en otros relatos nombra incluso a personajes del Antiguo Testamento que van a estar en ese banquete, y habla de que algunos que se creen que seguramente van a estar en el banquete no van a estar, porque para estar en el banquete con el Mesías lo que se necesita no es pertenecer a la religión judía, sino tener fe en Dios. Conocemos muchos milagros de Jesús, y si quisiera y les preguntaría a algunos de ustedes, me podrían relatar con exactitud muchos de los milagros de Jesús.
Pero hasta aquí los milagros de Jesús habían tenido que ver con un contacto más personal, ¿sí? Con que Jesús estaba, con que Jesús los tocaba, que lo tocaban a Jesús. La mujer, ¿se acuerdan que Jesús sintió la presencia porque tocó el manto y fue sanada? Pero siempre eran milagros que tenían que ver con estar cerca de Jesús. Y en este caso, este fue un milagro totalmente distinto o maravilloso, pensando que Jesús estaba distante del lugar donde estaba este hombre enfermo, pero como le pidió el centurión, Jesús dijo y el siervo fue sanado. Eso nos confirma que los milagros de Jesús no solo son cuando Jesús estaba en la tierra, sino aún hoy en medio nuestro Dios sigue haciendo milagros, porque aunque no tenemos la presencia física del Señor en medio nuestro, si Él quiere y está dentro de su voluntad, Él sigue haciendo milagros todos los días para cada uno de nosotros. Y les voy a invitar a ver el otro relato que está en Marcos 15:39, que tiene que ver con el centurión que estuvo en la cruz con Jesús. Y desde el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Entonces, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Déjalo tranquilo. Veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. y habiendo dicho esto, expiró. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. Y los cuerpos de muchos hombres y mujeres piadosos que habían muerto se levantaron después de la resurrección de Jesús. Y saliendo de los sepulcros, vinieron a la ciudad de Jerusalén y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Pensaba que cuando leemos el texto en la Biblia, cuando leemos las letras, tenemos algunas imágenes que se nos hacen, pero cuando vemos en imagen el relato bíblico, entre los videos que buscábamos con Javier, había uno que era de una película y la verdad que la imagen era demasiado fuerte de ver a Jesús colgado en la cruz, azotado, lastimado. Pero volviendo a lo que queremos pensar es de este hombre que estuvo junto a la cruz. Pensaba que, por supuesto, el relato bíblico no lo dice con exactitud, pero que este hombre seguramente estuvo varios días cerca de Jesús. Algunos dicen que él fue el encargado de todo lo que podríamos decir el operativo de la crucifixión, que no contaba solo a Jesús, sino también a los dos ladrones, pero que él era el encargado de esta circunstancia. Después, si seguimos con el relato bíblico, fue el que certificó que Jesús estaba muerto y entregó el cuerpo para que fuera sepultado también.
Pero este hombre, suponemos que estuvo varios días, por lo menos 2, 3 días cerca de Jesús, viendo, escuchando, viendo cómo Jesús reaccionaba, viendo lo que pasaba a su alrededor. Estaba en el momento justo de la crucifixión. Estaba cuando levantaron las cruces, estaba cuando empezaron a desafiar a Jesús, aún a insultarlo, cuando le dieron el vinagre, cuando quisieron quebrar sus piernas. Seguramente escuchó la conversación que Jesús tuvo con el ladrón, cuando le dijo que si creía en él, iba a estar en el reino de los cielos con Jesús. Seguramente también escuchó cuando Jesús habla con el Padre y se expresa y dice todo lo que ya conocemos que Jesús dijo en la cruz. Y después de ver todo esto y de estar todo este tiempo junto a Jesús, y después de ver lo que nos muestra el relato, o escuchar, porque si él estaba en el Gólgota no vio, pero escuchó el terremoto, que el velo del templo se partió, y todas las cosas que pasaron en el momento que Jesús muere en la cruz, este hombre puede confesar con su propia boca en medio de todo esto: este es el Hijo de Dios. Nosotros ya conocemos la historia completa, porque sabemos que Jesús fue enterrado y sabemos que al tercer día resucitó y se levantó de los muertos y que en Él tenemos vida eterna. Este hombre solo había visto esto, que Jesús había muerto en la cruz. Pero con todo lo que seguramente había visto y escuchado, pudo confesar con su boca y decir: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y dicen, y del relato bíblico surge esto también, que después de la muerte de Jesús, el primero que confiesa que este verdaderamente es el Hijo de Dios fue el centurión. Dios está dispuesto para cada uno de nosotros. No importa el lugar o el rol que ocupemos. En este caso estamos hablando de estos hombres que eran especiales, que eran preparados, que tenían roles importantes y que los dos de diferente manera, uno pidiendo el milagro y otro viendo lo que pasaba, pudieron comprender y saber que Jesús es el Hijo de Dios. Él nos ama a todos tal cual somos. Por supuesto que es importante estar preparados para las cosas que tenemos que hacer. Y sobre todo pensando en los más jóvenes, pensaba que bueno es poder pensar y soñar con ocupar lugares importantes en la sociedad, en donde nos toca, en el gobierno, en lo que querramos ser. Hay uno de los chicos que, a ver si me corrigen, no está Sofía, ahora no la veo, de la iglesia del pastor Marco Polo, que él dice que quiere llegar a ser presidente de la nación. Digo bien, los que lo conocen, Franco, que estuvo dirigiendo el Quinto Sábado. Y él sueña con eso, y se tendrá que preparar para eso, y si Dios quiere será, y si están los planes de Dios será. Pero qué bueno es poder estar preparados y estar en los lugares que Dios nos quiere poner, para que puedan los demás llegar a conocer a Jesús a través nuestro. Pensaba que el primer centurión fue buscando el milagro y Dios se lo dio porque él tenía fe y sabía que Jesús solo con decir podía hacer ese milagro. Y Jesús sigue haciendo milagros cada día en nuestra vida. A veces son más chiquitos, a veces son milagros cotidianos, a veces son milagros muy importantes, a veces son cosas que nos maravillan, a veces hay cosas que ni percibimos que Dios hace por nosotros y que son milagros. El cuidado de Dios sobre nuestras vidas, y ahora me vino los que ven el noticiero y son muy informados, vieron que esta semana en la avenida Garay un camión entró a un lugar de techos y rejas. Ese local es del pastor Marco Polo. Yo hablé con otra cosa por él y me contó que su hermano había salido, que él estaba a una cuadra de llegar y que el empleado se había levantado para ir al baño. Por más de un mes no van a poder usar el local y lo más probable es que haya que demolerlo porque es algo viejo. Pero hablábamos del cuidado de Dios y de los milagros que Dios hace sobre nuestras vidas.
Él sabía dónde estaba cada uno cuando iba a pasar el accidente y Dios los cuidó. Y ese es el Dios que sigue haciendo milagros y nos cuida cada día a cada uno de nosotros. Y pensando en este otro hombre que vivió todo lo que Jesús tuvo que pasar por cada uno de nosotros de morir en la cruz, no sabemos qué pasó después. El relato bíblico no nos cuenta si este hombre se convirtió, si buscó después, si estuvo cuando... No sabemos porque no lo cuenta el relato bíblico. Seguramente después de la confesión que hizo es de suponer que él trató de buscar o de seguir y crecer en la fe y acercarse a Jesús. No lo sabemos, así que no lo podemos asegurar. Pero pensaba qué bueno sería que más allá que ninguno de nosotros nos podemos comparar con Jesús, pero que en este mundo que vivimos hoy, los que nos ven, los que están a nuestro alrededor, puedan ver a nosotros también, a Jesús. Cada uno de nosotros somos, creo que por lo que estoy viendo, somos todos hijos de Dios. Todos hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Todos somos hijos del Rey. Y qué bueno sería que como el centurión ese día pudo confesar delante de las personas que estaba en medio de esa circunstancia, que Jesús era el verdadero Hijo de Dios. Que los demás puedan ver a nosotros también a Jesús. Para que cuando alcen sus miradas y vean, puedan ver que somos personas que amamos a Dios y que queremos estar y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No sabemos, algunos hablaban de los tiempos que se acercan, los que somos más grandes, hace muchos años que venimos escuchando las maldades, pensaba en lo de China, que dicen que es mucho más grave de lo que está pasando, lo que se cuenta, que no se dice todo lo que está pasando y que hay muchos más muertos y hay muchos más enfermos. Y son pestes y cosas que si nosotros leemos podemos pensar que sí, que estamos ya en los últimos tiempos. Y si estamos en los últimos tiempos, lo que necesitamos es que los demás puedan ver a Jesús en nuestras vidas, para que se puedan encontrar con Él y puedan tener la seguridad y la esperanza primero de la vida eterna y también de poder vivir vidas plenas y acompañadas de Dios en lo que tengamos por delante. Todos tenemos circunstancias y cosas que atravesamos, algunas las conocemos, otras no. Pero si estamos tomados de la mano de nuestro Señor Jesús, si tenemos la fe del centurión sabiendo que solo con la palabra de Jesús basta para que el milagro ocurra, seguramente vamos a tener vidas plenas y llenas de su amor. No solamente para disfrutar nosotros, nos gusta estar juntos, nos gusta disfrutar, sino para que otros en este tiempo que están a nuestro alrededor y que necesitan de Él puedan conocerle.